el tema de las jornadas es la problemática que generan las inundaciones y con la conservación del patrimonio, de los bienes patrimoniales tan próximos a los ríos. Y como dice el refrán, que la ocasión la pintan calva, pues debido al problema que acaba de ocurrir recientemente con el desbordamiento del río Eresma y la inundación de la Casa de la Moneda, que imagino que todos los que fuisteis al Congreso de Segovia, pues la conocisteis y vamos, tuvisteis la oportunidad de conocerla. Bueno, pues ha sufrido una grave inundación como consecuencia del desbordamiento del río Eresma. Entonces yo voy a empezar hablando un poco de la hidrología, de las características del río Eresma, es decir, las causas que han provocado la situación que se produjo la semana pasada. Y luego José Mari Izaga se va a centrar más en lo que es el edificio propiamente dicho, los daños y las medidas que se podrían llevar a cabo ya, pero centrándonos en el propio edificio. Entonces, bueno, el río Eresma es el río que pasa por Segovia y el que mueve la Casa de la Moneda. Bueno, es un río, no es un río muy caudaloso, es un río que tiene un régimen pluvio-nival. Es decir, que su principal fuente de alimentación es la lluvia, pero sobre todo la nieve. La nieve que cae en su cabecera, que es el sector de la Sierra de Guadarrama, coincide con el macizo de Peñalara. En condiciones normales tiene su máximo caudal al final de la primavera, coincidente con el deshielo. Pero es un deshielo que es progresivo, que es paulatino y salvo en eventos muy concretos no tiene un régimen torrencial. No suele dar lugar a desbordamientos ni inundaciones. Sin embargo, la semana pasada, entre el día 10 y el día 11, ocurrió un fenómeno meteorológico anómalo, que fue una gran nevada, que no es ni mucho menos inusual en el mes de diciembre en la Sierra de Guadarrama, pero en apenas 12 horas la temperatura subió 19 grados. En el puerto de Navacerrada se pasó de una mínima de 7 grados bajo cero a una máxima de 12. Eso provocó un deshielo prácticamente repentino. Miles y miles de metros cúbicos de agua se fundieron y fueron a parar al embalse del Pontón. El embalse del Pontón es un embalse que hay que está entre la ciudad de Segovia y la cabecera del río Eresma, es nacimiento. Es el embalse más pequeño de los que gestiona. ¿Me lo escucháis todos bien? No, si alguien tiene algún problema, que levante la mano. Perfecto. Bien, es el embalse más pequeño de los que gestiona la Confederación Hidrográfica del Duero. Sobre todo para los que no sois, no sois españoles, en España la gestión de la hidrográfica está en manos de lo que se llaman las confederaciones hidrográficas. Son unos organismos autónomos estatales que gestionan el agua por cuencas hidrográficas. El caso de Segovia pertenece el río Eresma a la Confederación Hidrográfica del Duero. Bien, pues el embalse del Pontón es el embalse más pequeño de cuantos gestiona la Confederación Hidrográfica del Duero. Almacena algo más de 7 millones de metros cúbicos de agua, es una presa de bóveda, tiene una altura de 48 metros y ocupa una superficie aproximadamente de unas 80 hectáreas. Se fue inaugurada en 1993, o sea que es relativamente moderna, y dispone de 3 sistemas de evacuación de agua. Dispone de una compuerta de fondo, que es la que está abierta cuando estamos en lo que es entre el nivel medio y el nivel máximo ocupacional, y luego tiene 3 vertederos independientes pues a la altura de la coronación prácticamente, y un aliviadero. Pues entre el día 10 y el día 11 se produjo lo que yo llamo, fue un auténtico tsunami lo que se produjo. Y tuvieron que abrirse todos los sistemas de desagüe de la presa. Los 3 vertederos, el aliviadero y la compuerta de fondo. Porque había riesgo de que se rebasase el nivel de coronación y por tanto peligraba la presa. 3 días después subía al pantano y la situación era la que os voy a mostrar en este vídeo. Bueno, aquí veis el embalse. Esto fue 3 días después, es decir, ya el gran tsunami ya había pasado, pero todavía vertía mucha agua. Fijaros, los tres vertederos están abriéndose.
pues ya digo, entre el día 11 y el 10 se produjo esa gran avenida y el embalse empezó a verter a razón de 60 metros cúbicos por segundo. Vamos a ver, el embalse del Pontón no es un embalse de almacenamiento de agua para consumo humano, no es un embalse de regulación del río. O sea, el río Eresma no está regulado. Es un embalse de abastecimiento de agua que se construyó en el año 93. Desde el año 93 al 2020, en el que estamos ahora, la demanda ha aumentado enormemente, la demanda de agua, porque en un principio se diseñó para abastecer solo la ciudad de Segovia y ahora abastece también a todo su Alfoz, que son los municipios constituidos por los 7-8 municipios de alrededor de la capital. Entonces, yo no quiero dar la cara por nadie. Claro, la Confederación Hidrográfica se encuentra entre la espada y la pared. Es decir, por una parte, el Ayuntamiento de Segovia y los municipios son clientes y a la vez damnificados. Son clientes de la Confederación, puesto que le exigen el abastecimiento de agua, pero a la vez son damnificados, pero cuando se produce una avenida, pues se padecen los daños. En el caso de la Casa de la Moneda. Efectivamente, claro, la Confederación, ¿qué es lo que se cubre en salud para la Confederación? Porque aquí, claro, aquí entran en juego diferentes prioridades y diferentes sensibilidades. Para la Confederación Hidrográfica, lo más importante es, primero, la seguridad de la presa y, segundo, su cometido, que es el abastecimiento de agua a Segovia y los municipios de Alfoz. Para eso, para que no haya restricciones de agua, porque no sobra ni una gota de agua en Segovia, la presa tiene que estar llena a principios de verano. Entonces, claro, pues para curarse en salud, la Confederación lo que hace es mantenerla siempre en niveles muy altos. ¿Qué pasa? Que no deja margen para luego poder afrontar avenidas como la que aconteció la semana pasada. Como bien ha dicho Pablo, efectivamente, en el mes de diciembre queda todo invierno por delante, toda la temporada de nevadas, y, hombre, cabe pensar que no es necesario que el embalse esté lleno a estas alturas del año. El caso es que estaba prácticamente lleno y por eso ocurrió lo que ocurrió. De todas formas, aquí las culpas o las causas son múltiples. O sea, sería muy simple simplificar en exceso el problema, dejando todo en la mala gestión del embalse, que evidentemente se puede mejorar, no hay duda cabe de ello. Pero también el uso que se está llevando del agua por parte de nuestros ciudadanos es un uso que ya no es sostenible, a largo plazo no es sostenible, ni a largo ni a medio plazo. En la Alfoz de Segovia, el modelo residencial que hay ahora mismo, que se ha creado, no es la vivienda colectiva, sino que es la vivienda unifamiliar, con proliferación de piscinas. Entonces, las demandas y una jardinería que evidentemente dista mucho de la deseable jardinería que se tendría que practicar en nuestras condiciones. Con lo cual, la demanda de agua es cada vez mayor. El envase es el mismo, sus 7 millones de metros cúbicos no van a aumentar, son los que son. Y luego el episodio meteorológico que se ha producido en el escenario de cambio climático en el que estamos, pues se presume que puede volverse a repetir en cualquier momento. Es decir, una gran nevada y una subida repetida de temperaturas, pues es un fenómeno que no hay ninguna razón, vamos, que es más, todo apunta a que puede repetirse en el escenario que es de calentamiento global en el que nos acostamos. Ahora bien, la pregunta, ¿hasta qué punto estos fenómenos meteorológicos son predecibles? Esa sería la cuestión, la gran pregunta, que luego la dejaremos para el coloquio, hasta qué punto son predecibles. Pero aquí ya digo que todos queremos una solución. Cuando hay un problema, queremos una solución única, rápida, inmediata, que solucione el problema y que nos podamos olvidar de él para siempre. Pero desgraciadamente, el problema es mucho más complejo y requiere actuar a muchos niveles, no solamente el de la gestión del embalse, sino un uso mucho más racional del agua y luego las medidas que se puedan hacer con respecto a los propios edificios, que son las abordará José Mari. Dicho esto, concluyo ya y le cedo la palabra al siguiente ponente. A ver. José Mari Zaga. Hoy, Sí. cuando quieras, sí. Venga, Vale, a continuación vamos todos seguidos. Muy buenas bien. tardes Gracias. a todos. Soy José Mari Zaga. Yo voy a hablaros, Mario nos ha hablado del embalse del Eresma, el río, y cómo se produjo una avenida muy, muy rápida, con un crecimiento en pocas horas que se multiplicó, no sé, me corrige Mario, pero por más de 20 o 25, no sé, algo así, ¿no? Sí. Una cosa
y cómo afectó a lo que es la Casa de la Moneda. Primero, muchos conoceréis la casa, la fábrica de moneda, pero hago un repaso rápido para recordarlo. Voy a compartir pantalla y, bueno, empezamos. Vale, ya está, bien. Bueno, esta es una foto aérea de la casa de... ¿Lo veis, no? Sí. Sí, sí, se ve. Bueno, es una foto aérea de la Casa de la Moneda de Segovia anterior a la restauración que se produjo a partir del año 2008. La Casa de la Moneda de Segovia es una fábrica para acuñar moneda que la construye Felipe, o manda a construir a partir de 1583 con tecnología muy avanzada, con criterios industriales, producción de moneda en serie con máquinas, muchas monedas iguales, todas iguales y una detrás de otra por unas máquinas que están movidas por ruedas hidráulicas, movidas a su vez por la energía del río Eresma. Aquí tenéis, bueno, la imagen de, como decía, de la Casa Moneda. A la izquierda, arriba, ¿se ve el cursor y que lo muevo? Sí, 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 sí. Sí, vale, entonces voy a utilizar el cursor cuando hablo. Este es el río Eresma, que digamos que viene de la parte de la imagen, en la parte de arriba hacia abajo, se aproxima hacia la casa, hay una presa o azud que deriva el río al interior de la casa, el río describe una curva, rodea la casa y sigue por la parte de abajo hacia abajo. Como veis, la Casa de Moneda tenía varios edificios, está en una ladera y hay edificios que están escalonados. Este de la derecha es la fundición, que está bastante elevada, luego hay una terraza, tenemos un muro de contención, por donde tengo el cursor está lo que se llama el patio bajo, que es una especie de plaza más baja, luego está el edificio de los ingenios, que es este edificio largo, con esta elevación, que es moderna y ya no existe porque se demolió con la restauración, era de una fábrica de harinas que hubo aquí, que era relativamente moderna, y el canal entra a la casa por este arco que veis en oscuro y circula por unos canales que apenas se ven porque esto es de antes de, como se decía, antes de la restauración y estaban rellenados de tierra. Luego se excavó y aparecieron los canales y el agua, después de pasar por las ruedas que están por aquí, vuelve al río por estas bocas de salida. Todo el recinto está cerrado, rodeado, formado, es un recinto cerrado formado por los pabellones y unas tapias que lo aíslan. Como veis, está la parte baja, que es esta, está dentro de una curva del río. En realidad parece que el río viene derecho y parece que tiende a entrar por la casa. Lo que realmente ocurrió es que cuando se quiere hacer en el siglo XVI esto, se compra un antiguo molino de papel que existía aquí, que se llamaba el molino de San Millán. Se aprovecha la presa y parte de los canales, aunque se demuelen otras obras, y se construye aquí. En realidad, la parte baja, que es aquí por donde ando con el cursor y donde están los canales, está construido sobre la llanura en inundación del río. Tiene una cota bajísima, ahora veremos, y es la Casa de Moneda la que se ha metido en el cauce del río, no en el cauce habitual y de régimen corriente, sino en el régimen de avenidas. Cuando el río tiene una avenida y no existía la casa, seguro que ocupaba esta zona, pero la casa y la moneda se construyó encima, con lo cual ya estamos en una situación de riesgo. En realidad no es que el río Eresma inunda la moneda, es que la moneda está metida en el río. Y esto lo veremos y es una de las consecuencias, una de las razones por las que han solido pasar cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando imágenes. Dentro de ese recinto cerrado por la tapia se encontraron los canales existentes y se restauraron las ruedas.
Este es el patio que se llama de canales dentro del recinto, por lo que el agua entra por esos dos, desde el exterior, procedente de la presa, por estos dos arcos, y por este hay un canal de piedra que veis aquí, por ese corre a lo largo de todo el interior de la casa y tiene unos saetines, unas salidas que van llevando el agua a cada una de las ruedas. Estas son 3 ruedas que se reconstruyeron. Llegó a haber 14 ruedas como estas y mayores trabajando simultáneamente. Se han reconstruido 4, 3 y una que está más abajo de la que no tenemos foto, ¿no? Más imágenes. Esto es el mismo canal. Antes lo hemos estado mirando hacia la boca de entrada y esto es la boca de salida. El agua viene por el canal, pasa las ruedas, cae este canal inferior, se dirige hacia el fondo de la imagen y ahí sale por unas bocas de salida al río. Bien, otra vez vuelvo, esta es la boca de entrada, veis que hay 2 compuertas, el canal alto y el canal bajo, y estas son las bocas de salida. Este es la Casa de Moneda, digamos, mirada desde abajo. El río nos viene en dirección contraria a lo que estamos viendo. Hay unas bocas de salida y ya podéis apreciar aquí hay un detalle como las ventanas de la nave baja, que es la nave de ingenios donde estaban las máquinas de acuñar y donde se han restaurado varios ingenios y máquinas, y suele también haber exposiciones, pues están relativamente cercanos. Bueno, que las ventanas están muy bajas con respecto al nivel del río. En este momento el río es un día de estiaje. Para que os hagáis idea, esas ventanas, las de abajo, tienen una altura de 2 metros. O sea, estamos a 2,5 metros con el nivel muy bajo del río, ¿no? Y el mismo edificio por la parte de dentro, la parte de dentro. Y dentro de esa nave, en la planta baja, se reconstruyeron parte de los ingenios o máquinas que existieron. Este es el martillo de forja, un torno y más que hay en toda la nave, que ahora han recibido la inundación. En esta nave ha habido del orden de unos 70 o unos 80 metros, casi hasta este listón ha llegado el agua, en la parte interior. Bueno, aquí ya tenemos el mismo canal que hemos visto antes con ruedas. En un día de avenida, cuando estaban en proceso de construcción, ya relativamente el nivel ha subido bastante. Lo que ocurre es que... Y aquí veis como la zona de las ruedas, que está por aquí todavía no se han montado las ruedas, está relativamente elevado ya el agua que ha entrado por la boca de salida, es decir, el agua, cuando aguas abajo el río sube de caudal, el agua del canal, en vez de salir, lo que hace es entrar y inunda toda la zona del patio de canales. Esa es otra vez la Casa de Moneda vista desde la orilla opuesta, con las bocas de salida de los canales, y vuelvo a decir, veis como las ventanas están muy, muy cerca. Aquí también tenéis pues, las 3 ruedas hidráulicas. Un día también que ha habido una avenida relativamente alta, elevada, que ha entrado por la boca de salida y ha inundado. Curiosamente, en esta situación las ruedas giran y podría funcionar la Casa de la Moneda. El problema es cuando llega ya a nivel de los ejes. Esos ejes entran dentro del edificio por unos orificios, unos agujeros grandes, y por ahí se cuela el agua al interior de la sala. Se pusieron unas juntas de estanqueidad que yo las he conocido pues hacia 2015, pero no sé cómo están ahora. Y esto un poco para que tengáis la idea de las dimensiones. Este canal ha estado lleno de agua el pasado día 11, que ha cubierto las ruedas. No se veían las ruedas. Bien, el canal, esa zona de canales, tiene unas compuertas que dan paso al agua que procede de la presa. Estas son las compuertas de entrada. La misma compuertas de entrada vista desde el lado de dentro, en este caso cerradas, suelen estar abiertas ligeramente por abajo, 10 centímetros o menos. Las compuertas de salida en las bocas, donde no había, pero se instalaron unas compuertas nuevas. Esta es la misma boca de salida al río, sin compuertas, pero se han instalado compuertas modernas.
Otra vez volvemos a ver las ventanas muy cerca del río, las bocas de salida y la inundación que se produce el jueves pasado, el jueves de la semana o viernes, el 11 de diciembre. El río creció, tuvo una avenida muy grande, subió de 4 o 5 metros cúbicos por segundo a 63 en un periodo de 3 horas o algo así, inundó el cauce. Es lo que está entre la barandilla y el edificio, ese es el cauce habitual. La barandilla marca un camino, un paseo peatonal que hay a lo largo de todo el río. El agua inundó los terrenos, las terrazas laterales, la de la derecha de inundación y la de la izquierda, donde está la casa. Volvemos a tener aquí la imagen de la inundación, como el agua ya está llegando a las ventanas. Como se sabía y había ocurrido durante las obras, inundaciones de este tipo, lo que se hizo además es poner unos cristales blindados, además del cristal habitual de la ventana, un cristal blindado que pudiera soportar o impedir la entrada del agua, que llegaban solamente hasta aproximadamente la mitad, un poco menos de altura. Lo que ocurrió es que la avenida alcanzó un nivel tan alto que rompió, voy a volver a la imagen de atrás, rompió por presión los cristales blindados, o rompió o los cristales estaban apoyados sobre los marcos de las ventanas y el marco y todo se fue para adentro y el agua entró a tromba adentro de la sala, de la nave esta, e inundó, por lo que me contaron, en 10 minutos entró una tromba de agua y se inundó todo el interior de la sala. Y del interior de la sala pasó al patio que está detrás, que lo hemos visto antes, ya lo voy a... Inundó esta sala de abajo, estas ventanas son la cara interior de las ventanas que hemos visto que miraban al río, entró dentro de la sala, rompió también cristales por la presión e inundó incluso este patio. Para que os hagáis una idea del alcance, esto que estoy con el cursor es una puerta de entrada que tiene 2 metros de altura y además está sobre un peldaño de 20 y tantos. Y aquí tenemos como 1,5 metros de agua. Y sigo pasando, es el mismo sitio, pero ya la puerta, digamos, a los bomberos han extraído el agua y veis la puerta que os enseñaba antes con el agua, pues con el cursor pues, hasta donde llegó el agua. Esta raya negra indica más o menos el nivel que alcanzó, ¿no? Y aquí tenéis también el canal donde están las ruedas hidráulicas, que están justo detrás del bombero, que está un poco inclinado, el bombero de la derecha, ahí están las ruedas, que no se ven porque están cubiertas por el agua. El mismo canal sin agua, porque os situéis, el agua llegó hasta el pie de la barandilla. Y esta es otra imagen tomada en la misma situación como quedó el canal. Bien, eso había ocurrido anteriormente también en el año 2009 durante las obras y el año 2016. Esta es una imagen de la Casa de Moneda de finales del siglo XIX. Ya veis también como el río, por aquí va derecho y parece que se dirige hacia la casa, que es esta, como era hace 100 y pico años, pero el azul lo desvía y rodea. De hecho, este es el puente que existía antes de construir la Casa de la Moneda, que tiene 2 arcos y uno está pues, prácticamente cegado por materiales y tal. E incluso se construyó dentro del arco un molino. Esto que veis ahí es un molino con su puerta para servicio de la propia casa de los trabajadores, un molino de grano. Entonces, en esta situación, el ayuntamiento encargó un estudio de las inundaciones y las medidas correctoras o a implantar al Instituto Geográfico y Minero de España, que hizo un informe muy bueno, muy documentado y muy analizado, con números y tal, que disponemos. Y bueno, viene a decir más o menos en conclusiones lo que anteriormente ya se sospechaba o un poco intuitivamente se veía. Hacia el 2014-15 lo que recomendamos a los arquitectos y al ayuntamiento era
primero, que estaba en terreno de inundación, que se iban a repetir las inundaciones, era evidente, estaba viendo cada 4 o 5 años, y que la solución era convertir el edificio de la Moneda en un entorno, en un recinto estanco. Es decir, que quede, si hay una avenida, que quede más o menos sumergido, pero que no entre el agua para salvar lo que hay. Y de ahí viene de que se construyeran unas compuertas a la entrada y salida y se montaran los cristales. Pero también destacaba el Instituto, eso mismo decía el Instituto Geológico y Minero, pero también mencionaba problemas que originan avenidas. Este es el puente de San Marcos, que está como 200 metros aguas abajo de la Casa de Moneda, y veis que tiene dos ojos. Uno está circulando agua en un día corriente, probablemente será verano, y en el otro pues pasa este camino que es el Paseo del Eresma, es el paseo que antes hemos visto con la Bararilla inundada, pues por el que puedes dar la vuelta a toda la ciudad bordeando el río. Se construyó este camino. No sé si se cegó o se levantó la solera, el suelo de este camino para construir el camino, o es que ya existía porque estaba relleno de aluviones, de terreno, de material de aluvión, y sobre él se construyó el camino. Pero de hecho es que por aquí, en avenidas al menos, debía circular el agua y ahora pues casi no circula, y esto origina un remanso importante y una elevación del agua del río a la altura, a su paso en la Moneda, que entre otras cosas, no solamente el único, pero ayuda a que la casa se inunde, como hemos visto. Bien, entonces las medidas que propone el Instituto Geológico y Minero es, primero, dice, como os he dicho, está en terreno de inundación y eso se va a seguir inundando. Y además, posiblemente, la frecuencia de inundaciones puede ir incrementándose por los cambios climáticos. La inundación del pasado día 11 tuvo un caudal de 63 metros cúbicos por segundo, que corresponde a un caudal de retorno de 4 años. Es decir, existe probabilidad muy alta de que dentro de periodos de 4 años este fenómeno se vuelva a producir. Entonces, lo que recomiendan es, primero, pensar que hay que convivir con el riesgo, hay que convivir con el río recupera su cauce, y que se debe concienciar tanto a los técnicos del ayuntamiento, al personal que trabaja, de que esto es así, y que debe o recomienda al ayuntamiento llegar a unos acuerdos con la Confederación Hidrográfica del Duero para que haya anuncios específicos a la Casa de la Moneda, no un anuncio general de alerta amarilla que sale en la televisión o no sé dónde, no, sino avisos específicos a la Casa de la Moneda de que se va a producir una avenida muy fuerte y que puedan estar atentos, ¿no? Bueno, decía que los técnicos se tienen que concienciar de que esto es sí, hay que aprender a vivir, esto va a ocurrir, y ese conocimiento, esa percepción, guíe la utilización y todo lo que se vaya a hacer, sobre todo en la planta baja donde están los ingenios, que es lo que se va a inundar, qué instalaciones se puede poner, qué materiales. Recomiendan pues, no poner suelos que son de madera ahora, pues que no sean de madera, que se degradan, que sean de tierra, las instalaciones eléctricas no a nivel del suelo, elevarlas a 2-3 metros. Se suele utilizar también esas salas para exposiciones de diversos tipos. Es una cuestión importante. Hace un par de años estuvieron ahí expuestas muchas maquetas del CEOPU con, que algunos conoceréis, el Felipe II, los ingenios y las máquinas, una gran colección de ingenios del siglo XVI, de maquetas pues de mucho valor, ¿no? Económico. Que el personal esté preparado y sepa cómo actuar en casos de alarma, de avisos, que se cierren rápidamente las compuertas. Yo os he dicho que el agua entró por los cristales, pero no tengo la certeza de que las compuertas se hayan cerrado. Estoy hablando, no tengo información directa, estoy hablando por las
imágenes y fotos que me han llegado y algún comentario de alguien que lo vio, porque el ayuntamiento no ha informado y por otra parte pues ya considera que ya no estamos en el asunto, ¿no? Pero que el personal debe estar bien entrenado, dispuesto para rápidamente actuar. Y que eso, bueno, pues que eso va a ocurrir y que se debe pensar en ello y tener en cuenta. Por ejemplo, recomiendan poner unas placas indicando el nivel a donde llegó el río en determinada fecha, y eso considera el Instituto Geológico y Minero que es una cosa que, estando ahí permanente, conciencia a los trabajadores, a los que trabajan, están allí, del riesgo evidente y la necesidad de una actuación rápida, ¿no? Y una de las cosas, curiosamente, desde el punto de vista museográfico, dice, bueno, pues se debería incluir referencias a las inundaciones en el discurso museográfico. La inundación es parte de la historia de la Casa de Moneda y eso hay que contarlo y eso hay que tenerlo presente, ¿no? Y básicamente es esto, nos hemos metido en el río y hay que vivir con ello, y hay que compartir y el río vuelve a ocupar esto. Entonces, tomar medidas para que los efectos de la inundación sean los mínimos posibles. Bien, y esto es. Pues muchas gracias, José Mari. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos estéis bien. Me ha tocado hablar de control de avenidas. Todos sabemos que cuando llueve aumenta el caudal de los ríos. Inicialmente, la idea es medir cuánto llueve y así sabremos cuánto aumenta el caudal del río. Pues sí y pues no. No todo lo que llueve va al río. Y no es una constante. O sea, no es algo que tenga unos parámetros fijos, sino que varía mucho según las condiciones del terreno, de las condiciones iniciales, de las condiciones finales. Entonces, bueno, inicialmente se mide la pluviometría en los ríos y nos da una serie de valores. Nos da una serie de valores con los que podemos sacar una posibilidad de lo que tiene ese río. Depende de las cuencas, de media, la precipitación supone un 70%, 65, 75, a veces más, a veces menos en España. En el norte, por esas cifras nos movemos, en el sur quizá un poco menos. Depende de la geología mucho también. Bien, medimos lluvia en una serie de puntos. Y esos puntos se representan a sí mismos, no representan la cuenca. ¿Escuchan todos? Porque yo no escucho, no escucho nada. ¿No se me escucha? Sí. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Vale. Sí. Entonces, esos puntos donde medimos pluviometría no representan la cuenca, se representan a sí mismos. Representan un entorno cercano. En el momento en que ese entorno se aleja, cada vez el aguacero puede ser distinto. Ese aguacero unitario que en cada sitio no tiene por qué ser igual, cambia. Y luego, en el momento en que cambiamos la altura sobre el nivel del mar, ahí cambia también la precipitación. Hasta una determinada altura la precipitación aumenta con la altura. A partir de una determinada altura, que en España casi no se da, ya empieza a disminuir. Bueno, al final, pues tenemos una curva en el río en el que hay unos meses donde tenemos más caudal y otros meses donde tenemos menos caudal. Estos son caudales medios, en ningún caso son caudales de avenida. Tenemos la cuenca. ¿Qué tenemos que hacer con la cuenca? Lo primero, perímetro y superficie. Mediremos más parámetros, pero esos dos parámetros son los primeros que tenemos que medir. Los profesionales lo hacemos con el AutoCAD, hacemos una poligonal, la cerramos, en el momento en que la cerramos ya tenemos perímetro y superficie que nos lo da. El propio programa es muy fácil.
Vale. Aparte de eso, tener en cuenta que la cuenca topográfica no tiene por qué ser exactamente igual que la cuenca freática. Nos va a cambiar en función de las características del suelo. Es difícil determinarlo, pero ojo que existe. Cuando tenemos un caudal en el río, tenemos que determinar a qué velocidad baja. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tarda una partícula de agua en recorrer desde la cabecera hasta el exutorio o desagüe en otro río, en el mar, en una presa, en nuestro molino, en lo que sea? Entonces, pues vamos viendo en función de una serie de parámetros de la intercepción, en función de la pendiente, en función del caudal. No tiene la misma velocidad el río con más caudal que con menos caudal. El vaso cambia, con lo cual la resistencia hidráulica también varía. Bueno, total, que vamos a determinar esa red aproximada de isócronas. Claro, ¿esto dónde está determinado? ¿Quién lo ha determinado? Las grandes hidroeléctricas. Iberdrola lo tiene determinado para el sistema Duero, Endesa lo tendrá determinado para sus sistemas, Fenosa lo tiene para los suyos en el SIL y el demás. Bueno, eso está determinado así. Las confederaciones pues han hecho muy poco, ¿para qué vamos a engañarnos? Estos son los parámetros que vamos a tomar en una cuenca aproximadamente. Son bastantes, ¿eh? Y no son todos muy fáciles. Otro tema que nos afecta mucho es la curva hipométrica, la elevación de la cuenca. Esa elevación sobre el nivel del mar en función de la superficie que está por encima o por debajo de una determinada cota que no va a tener la misma pluviometría en ningún caso. Es más, si la cuenca es de tipo mediano o grande, puede estar lloviendo en una parte de la cuenca y en otra parte no, o incluso no llover nunca, y solamente llover en cabecera. Entonces, eso nos afecta y mucho. Cuanto mayor sea la superficie, esa curva hipométrica nos va a modificar mucho todo el tema de avenidas. Ahí tenemos pues, un ejemplo de una curva hipométrica pues, con distintos porcentajes, superficies y demás. Bueno, en función de que esa curva sea geológicamente más moderna, ya más erosionada o muy erosionada, tendrá una forma u otra, tampoco tiene mayor importancia. Calcularemos también la pendiente 8510, que va a ser la pendiente media aproximadamente de la cuenca. Cuando tenemos pluviometrías, utilizamos distintos métodos. Uno de ellos es la de los polígonos de Thiessen, para que cada estación pluviométrica nos represente a una parte de la cuenca. Tiene error, no es exacto. Otro, el método de los dos ejes, incluso por elementos finitos, ya es más complejo. Discretizamos esa cuenca en un montón de elementos, a veces es más simple. Y al final llegamos ¿a qué? A que tenemos una presa con una lámina vertiente. El caudal vertido va a ser igual a una constante, a constante del vertedor. Constante que varía en función de la forma del vertedor. Para un perfil Krieger o clotoide viene a ser 3,5, 3,2, 3,6, depende. Para un perfil rectangular no llega a 2,5 y así sucesivamente para distintas formas que tengamos. Luego la longitud de vertido, que es constante, y la altura de la lámina de agua sobre el vertedor. La altura de la lámina de agua sobre el vertedor, en función pues, de lo que vaya viniendo, es el caudal que nos va a dar. ¿Qué hacemos con esto? Pues los antiguos, que no eran tontos, que sabían mucho,
lo que hicieron fue decir, bueno, tenemos el vertedor que tenemos, no puedo hacerlo más grande, pero sí puedo hacer una cosa, los muros cajeros laterales los elevo lo suficiente como para conseguir que nunca supere la avenida a los muros cajeros laterales. Así consigo encauzar la avenida hacia nuestro vertedor. Eso los antiguos lo hicieron muy bien. Aún así, por mucho vertedor que tengamos y todo lo que tengamos, si no tenemos pendiente aguas abajo y aguas abajo de la presa no tenemos evacuación suficiente, la altura aguas abajo subirá. Subirá lo que tenga que subir. Entonces, pues a lo mejor tenemos la inundación igual. Bien. Otro sistema que podemos utilizar para todo esto, poner estaciones hidrométricas. Poner estaciones hidrométricas que midan, no están midiendo en realidad el caudal, se calcula con una fórmula matemática, lo que están midiendo es la altura de la lámina de agua en el río. Bien, pues van midiendo la altura de la lámina del agua en el río y van dando una señal que se acumula en un data logger y que periódicamente alguien recoge o últimamente se transmite vía GSM a un ordenador que la recoge. Esto puede configurar un sistema de alerta temprana de avenidas. Y luego, aparte de eso, en un caso como el de la presa del Eresma, yo creo que el jefe de presa no debió hacer lo que hizo, no debió de dejar en diciembre llenarse la presa al 100% para que luego viniera una avenida y tuviera que dejarla pasar entera. Cuando se calcula una presa, cuanto más grande, más gordo, pues se hace un cálculo estadístico de la avenida de hasta 2000 años. Y los elementos de evacuación de avenidas, vertedores y demás se diseñan para eso. O sea, la presa tiene que resistir, la presa tiene que dejar pasar la avenida y sobrevivir. De acuerdo, cierto. Pero si él hubiera dejado esa presa al 80-85% de su caudal total, que en noviembre, diciembre no es jugar con fuego, pues hubiera podido recibir la avenida y laminarla en la presa, no dejarla pasar. En primavera a lo mejor hubiera sido más delicado, porque bueno, si dejo poca agua y no me llueve, a lo mejor en verano no tengo agua suficiente y alimento una ciudad. Vale, ahora mismo yo creo que se hizo mal. Luego, aparte de eso, otra forma de limitar una avenida sería poner una clapeta gobernada con un flotador que cuando sube de un determinado nivel, la clapeta baja, a cuenta de que el flotador sube, deja pasar la avenida y luego poco a poco vuelve a su posición. Esas clapetas están muy bien, pero exigen mantenimiento, no es ponerla ahí y olvidarse de ella. Cada cierto tiempo hay que accionarla, hay que engrasarla, hay que limpiarla, se llenan de barro, se llenan de broza, de ramas, o sea, no es una cosa que puedas dejar. En un río nada se puede dejar a su libre albedrío porque o se emboza o se llena de porquería. El río lleva de todo. Yo he visto sacar a los limpiarrejas de las centrales hidroeléctricas bombonas de butano, neveras, pantalanes de clubs náuticos, de todo se lleva a las avenidas. Entonces, bueno, control de avenidas, claro que hay que hacerlo, pero no es una cosa que podamos decir, bueno, que se haga ya y es fácil. No, es una cosa que hay que estudiar, que lleva su tiempo y que exige que alguien esté pendiente de ello. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Pedro, Vamos, cuando puedas nos metemos con Murcia. Ya veis que vamos cambiando de unos sitios a otros y seguramente en una segunda sesión vamos a recorrer gran parte de nuestra península por lo menos y que por lo que veo también Portugal y alguna cosa de americana. Vamos, muy bien. Venga, Pedro, cuando quieras.
Vale, pues yo voy a intentar ser breve por el tiempo ya en el que estamos y yo pues voy a hablar, como ha dicho Luis, de Murcia. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si me deja y si no nos molestan demasiado. Yo voy a hablar de los molinos del río Segura en la ciudad de Murcia, pues como testigos de las inundaciones en nuestra ciudad. El edificio de los molinos del río, pues actualmente es un museo de sitio, en el Museo Hidráulico, con un edificio adjunto que es la Sala Caballeriza, en pleno centro de la ciudad, frente al Ayuntamiento, el Palacio Episcopal y el antiguo Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, en pleno centro de la ciudad y en el tramo urbano del río Segura. Esto es la vista que actualmente tenemos y esto es como era el edificio antes de la última intervención. Los molinos del río Segura o molinos de las 24 piedras son la parte que se construyó de un proyecto más amplio de 49 piedras en paralelo que surgen en el proyecto de encauzamiento del río después de una gran inundación, en la época del conde de Floridablanca. El conde de Floridablanca era murciano y tuvimos la suerte que en la corte pues intercediera porque se realizaran determinadas obras civiles en nuestra ciudad, y una de ellas pues fue el encauzamiento del río y la construcción de los molinos, de los que solo se construyeron 24 piedras, molinos pues que a lo largo del tiempo, con las concesiones, alquileres, ventas, pues llegan a tener la imagen que vemos ahí, pues repartido entre distintos propietarios, como vemos aquí también en esta imagen. Sí, la parte de abajo, que es la que actualmente se conserva, que sí está toda, digamos, con la misma tipología, tanto en los desagües de las piedras como en unas ventanas con balconcillos, y ya luego los edificios superiores más modernos, que fue lo que se derribó. En la documentación que mantiene Confederación Hidrográfica del Segura y algunas publicaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, vemos la referencia a las inundaciones de Murcia con estas citas. El Molino de los Álamos, ahora lo veremos, está un poco más arriba en el río, pero ya en la del 1894 vemos que se dice que llegó el agua al pasamanos de los balconcillos de los molinos. En el 1916 entró el agua a los molinos. En 1921 el Segura llegó hasta los balconcillos de los molinos del puente. El puente nuevo, o sea, el puente viejo, perdón, que es el que está justo agua arriba, y su azul, el azul del puente, el azul de los molinos. Y en el 1924 también se dice que llegó el nivel del agua a los balconcillos de los molinos de las 24 piedras. En el 26 que se inundaron los molinos. Como decía José Mari, aquí el agua normalmente también entra desde abajo, porque en las tomas, en donde están los tablachos de entrada a la acequión de los molinos, no supera, pero por la parte de detrás sí está abierto. Ahí vemos dos imágenes. La parte de la imagen superior es antes de los derribos, y la parte de abajo una imagen más antigua, donde vemos ahí los edificios que se fueron construyendo sobre los molinos. Y aquí vemos esos balconcillos que posiblemente sean los que se citan. Los Molinos del Río es un edificio también especial para nuestra asociación, porque allí en el 2014 hicimos el 9º congreso, se presentó el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, hicimos el homenaje a Anchón, vemos ahí también a Koldo, y es un lugar que yo creo que ya forma parte también de la historia de nuestra asociación. Inauguramos aquel congreso que para mí también pues, fue un evento muy especial y en el que pudimos compartir muchas cosas. Aquí vemos una imagen aérea. El edificio que está señalado con una línea morada son los Molinos del Río. El puente central es el Puente Viejo, ahí se ve la marca del azud, un azud que ahora mismo con el sistema de presas que tenemos eleva el agua y tapa ese azud. Ahí al final de la ciudad, al este, el agua ahora mismo vemos va de oeste a este, pues al este de la ciudad hay una presa moderna que estanca el río, y además los mismos informes de comisaría de aguas dicen que el río en Murcia no funciona como un río, sino como una piscina embalsada, artificialmente, sin circulación. Incluso hicieron
una tubería para una recirculación de caudales como si fuera un Belén, que después de gastarse millones de fondos europeos no funciona, está ahí bajo una de las motas y el río pues ahora mismo es una balsa. A la izquierda vemos otro azud, el azud de otros molinos, son los molinos de Los Álamos y San Francisco, que ahora veremos también en unas imágenes. Esos dos molinos que están un poco más aguas arriba, que se citaban en una de las inundaciones, que el estado, ahora mismo es el estado actual, uno es simplemente un mirador, no queda nada del edificio, y el que vemos más cerca nuestro a la izquierda, pues sí tiene dos muros que ahora también nos valdrá para ver hasta dónde llegó el agua en una de las inundaciones. Aquí vemos el azul de los molinos del río y del puente viejo, con ese salto de agua que ahora mismo está oculto. Además, el río, aunque se han hecho varios dragados, el nivel que se le ha dejado ahora mismo es bastante superior al que se ve en esta imagen. O sea, ese azul, incluso ahora mismo secando el río, no se vería tan grande como se ve en la fotografía. Y ahí vemos como el río embalsado y la toma al fondo de la imagen de los molinos del río. En los años 80, con un proyecto de Juan Navarro Waldenberg, se interviene en el edificio, se deja solo la parte, digamos, original de la parte de abajo y se construye el museo con un convenio con el Ministerio, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento y también un premio nacional que se concedió por la restauración del edificio. Eso fue en los años 80. Antes de terminar el museo, que vemos ahí en obras, vemos cómo ya se genera un nuevo espacio sobre los molinos. Ahí ya vemos una inundación. Vemos cómo el agua no sobrepasa las tomas, que las tenemos a la derecha, donde está la valla publicitaria, pero luego desde agua abajo pues se inunda toda la parte, digamos, de la entrada de los molinos que están desde la grúa. La grúa ahora mismo estaría situada en lo que es la entrada del edificio, ¿vale? Y lo que vamos a ir usando en las distintas fotografías es estas ventanas, las ventanas que tienen los molinos para ver hasta dónde ha llegado el agua en las distintas inundaciones. Ahí esa es la del 87, donde está la flecha, que es, digamos, lo de la parte ya del final de los molinos, por donde entra el agua. Ahí vemos otra inundación 2 años después, en el año 89, que prácticamente llega a la misma altura, un pelín menos, pero también esas ventanas quedan a la mitad tapadas. Esos son unos datos históricos de estas dos inundaciones, también una en el 88, donde vemos que el agua medida en la contraparada, que es el azul mayor de Murcia, unos kilómetros de agua arriba, donde podemos ver que prácticamente llegó al mismo máximo en las dos inundaciones, en la del 87 y en la del 89, el caudal. A la izquierda vamos a ver el azud que decíamos de la toma de los molinos y en la imagen inferior derecha vemos como no hay azud, no se ve el azud, está bajo este agua embalsada del río. Ya llegamos a las dos inundaciones más recientes que hemos tenido en Murcia, en el año 2016 y en el año 2019. En el año 2016, ahí vemos ya esta imagen, ya había bajado en parte el nivel del agua, pero vemos cómo también llega casi a esas ventanas el cauce del río. Y aquí vemos la parte digamos, de ya aguas abajo, donde vemos las personas bajando esa cuesta de los molinos, esa rampa que llegaba hasta abajo, y al fondo vemos una puerta pequeñita que es la puerta de la sala caballeriza, que es actualmente una sala de exposiciones. Y todo lo que es la entrada del edificio totalmente inundado, ahí vemos, aunque ya había bajado el nivel, cómo había entrado el agua. Dentro del museo, aparte, la zona de la maquinaria está totalmente diáfana, entonces el agua bajó a la maquinaria y a los distintos elementos que hay. A la hora de vaciar, luego sí fue más fácil por el tema de ser todo un edificio, la planta baja abierta, pero el agua inundó completamente el museo. Esa es la entrada y ahí al fondo vemos el típico cartel de información turística cubierto hasta la mitad. Y ahora ya el caso de la Dana del 2019, aquí lo que siempre hemos llamado las gotas frías, que entre el día 12-13 hasta el día 16 de septiembre del 19 tuvimos grandes lluvias
que además mantenías, pues eso, en varios días con la tierra ya que no tenía más capacidad de absorber agua, pues causó grandes inundaciones. El río rompió agua abajo de Murcia y luego también hubo graves daños ya en la Vega Baja, en la provincia de Alicante, donde también se rompió un tramo del muro del río y se inundaron varias poblaciones. Estos datos que son del SAI, de Confederación Hidrográfica, hubo unas horas, además en la madrugada, donde veis que más estaba subiendo el caudal, desaparecieron los datos. Luego Confederación dijo que era para que los técnicos de Confederación pudieran ellos ver el SAI y no se colgara. Pero nos parece muy extraño que un sistema del Ministerio en aquel momento de Transición Ecológica, que costará su dinero, pues no tenga la capacidad de que unos cientos de personas estuvieran esa noche de madrugada, 4 o 5 de la mañana, pudiendo consultar los datos. Fue muy extraño y al final Confederación lo que dijo es que era para que solo los pudieran ver ellos y no se les colgara el sistema. Esta imagen también del septiembre del 19, vemos ahí el detalle de una de las medidas que hay en los laterales del río, donde en ese momento marca 6 metros con 60. Esto ya fue a lo largo de la mañana, después de la noche de más crecida, que también ya había bajado un poco el agua, porque el agua subió varias decenas de centímetros más, no llegó a salirse de los muros urbanos, pero faltó muy poco. Y esa es la sala que decíamos, la sala caballeriza. Si veis la puerta, pues no se veía la puerta y las ventanas de los molinos pues prácticamente cubiertas. Ahí vemos a la parte de la izquierda la zona del ayuntamiento, a la zona de la derecha los molinos. Ahí vemos directamente teniendo que entrar en barca. Ahí vemos una señal de tráfico que perfectamente nos vale de escala para comprobar la altura ahora mismo que hay ahí, que eso es una rampa. Eso que vemos ahí en la planta baja del museo, pues con las ventanas cubiertas. Hemos puesto una imagen de referencia en la parte de abajo, donde podéis ver ese nivel. Y estos son los otros dos molinos que decíamos, agua arriba, que pues también cubiertos por el río. Ahí vemos otra imagen. Y ahí vemos, una vez que se fue el agua, hasta dónde había llegado ese nivel. Entonces, los balconcillos inferiores pues habían sobrepasado en varios metros de altura y prácticamente quedó el edificio pues, cubierto de caudal del Segura. Ahí vemos otra imagen más cercana donde llegó el nivel del agua. Y ahí vemos en la parte de abajo esos balconcillos y luego la zona de arriba pues con la marca de donde llegó el agua. Vemos los balconcillos. Y para terminar, pues ahora mismo se están haciendo bastante obras en los márgenes del río. Se iban a plantar pues especies en las motas, pero en la imagen de la izquierda es un proyecto anterior y la imagen de la derecha es lo que se está haciendo. En vez de poner la vegetación junto al río, está pegándose al muro. Y esto es lo que quieren hacer ahora, tirar un gran tramo del muro del río, poner esos pilares, hacer una pasarela elevada y un bar pilotado para abrir Murcia al río. No sabemos si una buena idea, viendo lo que ha pasado años atrás, pues tirar un tramo del encauzamiento para hacer un proyecto así. Además, también quieren poner toboganes y otros obstáculos en las motas que dista mucho han querido parecerse a Madrid Río en el nombre, pero a la renaturalización que se ha hecho en Madrid, pues esto tiene muy poco que ver. Y termino con una noticia de ayer, sábado 19 de diciembre, donde Confederación parece que se está echando atrás, no ha vuelto a autorizar. Ahí vemos el trozo de muro que tirarían entre esos dos grandes árboles, porque al ayuntamiento le caducó el permiso de Confederación para iniciar el proyecto, estaba adjudicado incluso,
pero les caducó la autorización para empezar las obras y ahora no las pueden empezar. Y Confederación parece que se puede echar atrás. Esperemos que se lo piensen y no tengamos que ver que ese agua pues inunda toda la ciudad. Hasta aquí acabo de hacer los 15 minutos. Espero haberme explicado bien. Ya está. Muy bien, Pedro. Bueno, los 4 ponentes, muy interesante. Yo creo que se abren unos temas como muy importantes, no solo para la asociación, sino para más gentes o para más ámbitos profesionales, el significado y las consecuencias de las inundaciones. Un tema que vamos a traer un poco más adelante sería también, se está achacando todo al cambio climático, pero no solo es el cambio climático, sino que muchas veces son la inadecuación de las instalaciones en los ríos, en sus lechos madre, por llamarle de alguna forma. También veremos otra cosa que estamos preparando ya para un poco más adelante, las consecuencias de estas inundaciones o los temporales en lo que es la costa, los molinos de la costa también, o las instalaciones, los pantalanes, puertos, etcétera, qué consecuencias están sufriendo no solamente por el cambio climático, sino por las malas actuaciones en temas de urbanismo, por ejemplo. Bueno, Pedro, yo creo que te he dejado respirar un poquito. Ahora tú mismo, si puedes dirigir el coloquio, o si nos quieren hacer preguntas o lo que sea, pues tienes... Vale, pues tanto podéis escribir en el chat que tenéis en la parte de abajo, como si queréis pedir la palabra, pues vamos a empezar un turno de intervenciones. Si alguien se anima. Nadie se anima. Yo sí quería hacer una pregunta a José Mari o Mario, quien me pueda decir algo. ¿No hay ningún tipo de contacto, colaboración entre Confederación y los responsables del museo, el ayuntamiento, que avisen cuando va a abrirse más agua, menos, que pueda, por lo menos no les pille desprevenido a la hora de llegar la crecida? Que yo sepa, no. No sé si José Mari sabe, pero que yo sepa, no. No, yo no sé. Lo que pasa es que desde que hicimos el Congreso de Segovia, el 2016, pues prácticamente para el ayuntamiento no existimos. Y bueno, yo las fotografías y la información que tengo es ajena a del exterior. No sé si tienen. El informe del Instituto Geológico y Minero insistía mucho en un convenio de colaboración, Confederación Hidrográfica del Duero, Ayuntamiento, pero además incluso insistiendo en que no sean meros avisos de que te mando un correo electrónico, ¿no? Que haya, porque puede, incluso dice, las 2 últimas inundaciones ocurrieron en día festivo y de noche, o algo así, ¿no? Claro, que mandes a las oficinas del ayuntamiento, incluso a la policía municipal, un mensaje de esos, pues es poco efectivo. Que haya un teléfono de un responsable donde puedas llamar y decir, oye, agua va. Claro. No sé si esto se ha implantado o no. Más palabras, más intervenciones. ¿Animaros? Sí. Julio. Sí. Yo quería comentaros, al hilo de que estáis citando a las confederaciones, ¿qué contactos tenéis en otras regiones con las confederaciones? Porque aquí en Castilla-La Mancha, bueno, en concreto la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que coge a dos, vamos, pasa por 2 autonomías, Castilla-La Mancha y Extremadura. Yo cuando me he dirigido a ellos para consultar archivos o documentos, el anterior comisario, el cargo en Ciudad Real de comisario y presidente en Mérida, pues antes no me hicieron ni caso, y ahora ya con el cambio, el último sí me ha hecho caso, pero yo creo que me ha hecho un caso un poco como, yo qué sé, por, no sé, no muy real, digamos. Ha contestado mis correos, me entrevisté con él, pero luego cuando les pido acceso a los archivos para consultas no están muy abiertos. ¿Pasa eso también en otras regiones? ¿O?
Yo te puedo decir que las confederaciones son organismos difíciles, no solo para los ciudadanos, sino para el resto de la administración. Son organismos de muy difícil relación. Yo trabajo en el catastro y para que te hagas una idea, bueno, con todas las administraciones que puedan tener relación con la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos, las relaciones son cordiales, son de colaboración mutua, pero menos con la confederación. Con la confederación no sé qué ocurre, que de luego son organismos que absolutamente herméticos. Por un ejemplo que es muy elocuente, cuando hay un litigio sobre un terreno que presumiblemente pueda estar dentro del dominio público hidráulico, pues lo primero que hay que hacer es preguntar a la Confederación si efectivamente ese terreno, como parte interesada, como administración responsable del mantenimiento del dominio público hidráulico, si ese terreno es o no, forma parte o no del dominio público hidráulico, porque en ese caso hay que denegárselo a aquel que pretenda solicitar hacerse con el dominio de ese terreno. Pues ¿sabéis lo que contestan? Lo que contestan es: el dominio público hidráulico es la franja comprendida entre el eje del río y la máxima avenida. Digo, oiga, eso ya lo sé yo, pero dígame si ese terreno está comprendido entre el eje del río y la línea de máxima avenida. Pues eso es todo lo que te dicen. O sea, es decir, que ni siquiera tienen buenas relaciones con el resto de la administración, pues no digamos ya con los ciudadanos. Son organismos de muy difícil acceso. Sí. En el caso de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura, pues institucionalmente el presidente ha recibido a veces a representantes de asociaciones. Yo te digo, por el ejemplo aquí en Murcia, por ejemplo, de la asociación Huelmur, pues sí, el presidente recibió, a veces contestan algunos escritos, pero desde pues que se meten escritos pues defendiendo a Azudes para que no se dañen monumentos, se piden transparencia o se piden ciertos documentos en expedientes porque algunos están en información pública y otros pues afectan al dominio público hidráulico. Pues un informe oficial lo que ha hecho un responsable de la Confederación es decir que esta asociación es la Gestapo medioambiental. O sea, cuando tú pides participación ciudadana, pides aplicar el convenio de Aarhus, pides aplicar la legislación española, te dicen que eres la Gestapo medioambiental. Oiga, ustedes son una administración, cumplan sus funciones, cumplan la ley, que es lo primero que tienen que hacer, publiquen los documentos, muchos documentos que deberían estar en la sede electrónica no están. Dicen, no, vaya usted en papel. Incluso durante el confinamiento publicaban informaciones públicas y te tenías que ir a la oficina. Si no puedo salir a la calle, ¿cómo voy a consultar un expediente en la oficina? Además, la administración y más la del Estado está obligado ya a publicarlo todo en su sede electrónica. Todo. Y dar acceso electrónico a los expedientes. Pues nada, opacidad total. Ahora mismo aquí una treintena de colectivos de la cuenca, lo que hemos firmado un manifiesto por la transparencia en la Confederación Hidrográfica, porque es que el otro día lo hablábamos, o sea, todos los años fotografías, Guardia Civil o Policía Nacional entrando a las oficinas de Confederación, deteniendo funcionarios, encausando a responsables, varias directivas de Confederación han pasado ya por el banquillo. En fin. Había una palabra pedida, creo que era Diego, si no me equivoco. Sí, era yo. ¿Me oís? Sí. Bueno, muchas gracias a los cuatro por vuestra ponencia. Quería preguntarte a ti, Pedro, que, bueno, como has estado hablando de la renaturalización del río, y has comentado algo de Madrid, pero bueno, el Manzanares intuyo que no lleva el caudal que pueda llevar el Segura. ¿Tú crees que con la renaturalización del río Segura en el tramo de Murcia se podrían frenar estas inundaciones? Aunque bueno, una renaturalización difícil porque está encajonado entre los muros, pero a nivel de vegetación y demás, ¿tú crees que se podría frenar? A ver, sí, lo que hay que actuar es aguas arriba. Hay una serie de meandros abandonados a escasos kilómetros de la ciudad donde se encauzó el río y se quitaron varios meandros. Esos terrenos siguen siendo de Confederación. Ahí se puede actuar, ahí se puede jugar con el cauce. Y luego en el tramo urbano, pues lo que hay que hacer es intentar recuperar en la medida que se pueda esas motas, pero no poniendo toboganes o como han llenado ahora mismo todo de lucecitas de colores. Eso no es una actuación que aporte nada. Pues quizás se podría jugar. Había informes de expertos de la Universidad de Murcia
que no han querido atender, donde dicen qué especies plantar, qué arbolado usar, pues intentar jugar a lo mejor con alguna pequeña isla o mover un poco las motas, pero no, aquí lo que han hecho es por tercera vez un carril bici por la mota, una obra que se ha hecho 3 veces, y poner pequeñas especies arbustivas pegadas al río y plantar los árboles más grandes junto al muro. Entonces, al final, cualquier intervención, aunque lo importante sería agua arriba, pues algo se podría tocar. Ahora que cuando te llega una avenida así tan grande, pues... Claro, no, pero Esta, que... por suerte, sí se avisó y sí se sabía ya varios días antes que venía algo muy grande. Y se estuvo evacuando, se evacuaron varias zonas, porque aguas abajo de la ciudad hay unas zonas muy inundables y sí se estuvo desalojando gente de vivienda y demás. A pesar de eso hubo pérdida humana, hubo pérdidas materiales y bastantes daños y el río que se rompió en varios tramos. Vale, muchas gracias. Pedro, ¿hay alguna palabra pedida? Por lo menos en el chat dice Paloma pide la palabra. Paloma. No sé. Sí, yo pido la palabra, ¿veis? Sí, sí. Tenéis también una opción para levantar la mano pinchando por ahí, ¿vale? Paloma. Vale. Bueno, muchas gracias por esta reunión, ¿no? Y me parece bastante interesante. Yo hice un trabajo, bueno, que forma parte de mi tesis, que todavía no la he publicado, que era sobre la evaluación de riesgos para el patrimonio hidráulico, que precisamente hacía un estudio sobre, bueno, evaluaba los molinos que yo estoy estudiando y veía lo que hacía era aplicar la misma un tipo de evaluaciones de riesgos que se está aplicando para el patrimonio monumental, pues en los molinos, ¿no? Y un poco en el estudio de esto, porque bueno, está la amenaza de las inundaciones, por ejemplo, en mi caso, me salió que en mis molinos había una amenaza muy fuerte de incendios, porque no había mantenimiento en el entorno, porque estaban en un entorno natural con una amenaza muy, muy alta de incendios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que todo esto que sí que se está aplicando a veces para el patrimonio monumental sería interesante trasladarlo a los molinos, ¿no? Porque cuando haces una evaluación de riesgos, luego lo que habría que hacer es un plan de gestión para minimizar esos riesgos, ¿no? Entonces estaría esa idea de un poco pedir a las administraciones que incluyan a los molinos dentro del patrimonio para hacer planes de gestión de los riesgos. Bueno, era únicamente lo que quería aportar, porque eso sí se está haciendo, por ejemplo, en los sitios donde hay muchos terremotos. Seguramente gente que nos está oyendo, no sé si es en Colombia, en donde hay terremotos, pues sí se aplica planes de gestión para, en caso de terremotos, proteger al patrimonio, ¿no? Y eso, por ejemplo, en todos estos, sobre todo estos que habéis expuesto, que tienen un alto valor, que son monumentos realmente, pues deberían tenerlo, ¿no? Sí, Paloma, es muy interesante lo que estás comentando y sobre todo que no hay trabajos específicos para los molinos que nosotros conozcamos por lo menos en la forma que tú lo estás planteando. Te rogaría que o nos acercamos nosotros a ti o tú a nosotros, porque sí nos interesa hacer un seguimiento de lo que estás comentando y hasta donde llegue tu trabajo y Sí, todo bueno, eso. yo acabo de mandar para publicación el artículo, me lo están revisando pares y se publicará, pero bueno, puedo hacer una síntesis y también publicarlo en la revista, en la revista de la asociación, ¿no? Pues te Y lo también agradeceríamos. puedo, si os interesa también en la próxima, puedo hacer un poco de resumen en cómo se hace esta evaluación de riesgos. Pues mira, muy bien, ¿Dónde estás? estupendo. ¿En qué zona estás? Bueno, yo el trabajo que estoy haciendo son de los molinos, de una muestra de molinos de Galicia. Pero bueno, esto es una evaluación de riesgos y de amenazas, se puede trasladar, es muy fácil de hacer en cualquier zona. Pablo había pedido la palabra. Hola.
Vamos a ver, hay una solución relativamente fácil, que es limpiar el cauce aguas abajo y limitar o eliminar la vegetación de ribera aguas abajo del punto donde se quiere evitar que suba el nivel. O sea, dejar que el agua fluya y cuando pueda que salga. En el caso del molino de la fábrica de la moneda de Segovia y demás, se podría hacer, pero claro, eso depende de Confederación. Y normalmente las confederaciones no lo hacen y cuando los ayuntamientos en las zonas urbanas les piden permiso, lo deniegan. Claro, habría que pedir que esos planes existiesen y que se obligasen a las diferentes administraciones, ¿no? Habría que conseguir que colaborasen juntos. Si no funciona. Hay si no, discrepancias entre Confederación y los ayuntamientos, porque los ayuntamientos consideran que los ríos en zona urbana son competencia propia y la Confederación dice que no, que el río de arriba abajo es de ellos y que no lo toca ni Buda. Pero bueno, de momento las cosas están mal, porque ni hacen ni dejan hacer. Sí, yo quería comentar una cosa, no sé si se puede entrar. Sí. Sí, no, que esa medida de limpieza de vegetación o eliminación, no limpieza, eliminación de vegetación de ribera aguas abajo, el Instituto Geológico y Minero en el informe de la Casa de Moneda lo tiene en cuenta, pero dice, ojo, compatible con criterios ecológicos. Entonces, sabéis que la vegetación de ribera protege las orillas, evita la insolación perdón, de las aguas, con lo cual las especies piscícolas se desarrollan mejor. Tiene una serie de funciones importantes. La galería de ribera es necesario conservar. Entonces, cuando hablamos de limpieza, hay que tener claro que es eliminar materiales sueltos que ha arrastrado el río, que esos sí pueden eliminarse, pero no la vegetación enraizada en las orillas del río, que sí protegen las orillas y tienen también una función importante. Sí, ahí lo quería añadir, bueno, iba a aludir a lo que ha dicho José Mari, efectivamente, que en el informe del Instituto Geológico efectivamente baraja varias alternativas, varias posibles soluciones. Una es la limpieza, el dragado del fondo del río también la analiza y ambas las descarta. Además las descarta categóricamente por el coste que tienen, económico, ambiental, y el caso del dragado además porque tendría un efecto de erosión remontante. Además exigiría un mantenimiento periódico y además, bueno, pues todo esto, pues concretamente, en el caso de la Casa de la Moneda, la vegetación de ribera del río Eresma tiene un alto valor ambiental, sería inviable, vamos, completamente esa medida sería inaplicable en la situación, para el caso de la fábrica de la moneda. De hecho, vamos, la contempla, como digo, la contempla el informe del Instituto Geológico y Minero, pero la descarta. Hombre, las soluciones que se hacen cuando hay grandes avenidas y sobre todo si tienen efectos catastróficos o devastadores, pues al final lo que se hace es un mecanismo de bypass, de desviar el exceso de agua por otro sitio. Eso sí que, por ejemplo, caso célebre en la ciudad de Málaga. La ciudad de Málaga sufría devastadoras inundaciones y todos los años, con mucha frecuencia, con motivo de la gota fría, del fenómeno de la gota fría, y entonces el río Guadalmedina se construyó un cauce alternativo fuera de la ciudad y luego a eso además se añadieron dos embalses que sí que son embalses de regulación, el embalse del Agujero y el embalse del Limonero, que están vacíos, no almacenan agua, simplemente son depósitos que están disponibles para cuando llegue una avenida y luego laminar la avenida. El caso de Río Eresma, afortunadamente, no es así, no tiene su problema es mucho más leve, evidentemente. Pero claro, una solución de ese tipo pues solamente puede estar justificada, ya digo, en casos así, en casos extremos. Vaya, parece que está otra vez el saboteador. Bueno, o bien cuando hay una causa económica que lo justifica. Hay un río en Segovia, que es el río Cega, que tiene un régimen pluvioanimal, es muy similar en todo al río Eresma, tanto en caudal como en
como en características hidrológicas. Entonces ahí se hizo una obra pública que consistía en desviar agua a través de una tubería de 15 kilómetros, que luego se utilizaba ese agua para recargar un acuífero, el acuífero del Carracillo. Que es decir, una idea muy buena, pues en vez de construir un embalse superficial, un acuífero no es más que un embalse subterráneo y para recargar ese acuífero. Es decir, el agua se tomaba en el río y luego se vertía en una zona donde el suelo era muy poroso y inmediatamente iba a parar el agua al acuífero. Claro, esa obra fue una obra millonaria, había una expectativa económica real detrás de ella, se disponía de fondos FEDER todavía para poderla llevar a cabo, y de una solución de ese tipo, pues eso son las ideales, pero claro, es ingenuidad pensar que se pueda hacer algo así, pues solamente pues para proteger un edificio, aunque sea del siglo XVI. ¿Alguna intervención más? Sí, Pedro, tienes dos entradas ahí. Cárcamo. Sí, aquí han escrito un mensaje. Hay otro patrimonio que sufre con los desembalses. Un ejemplo, en enero del 15, al desembalsar el embalse de Sobrón, País Vasco, Castilla-León, arrastró árboles del cauce y se llevaron uno de los tramos de un puente excepcional valor histórico-técnico. Uno de los escasísimos primeros puentes de hormigón armado, 1903, única muestra de la patente Rebollo. Y Bruno quiere hablar. Sí, decir muchas gracias por la invitación. A Luis, es un placer estar con vosotros. Es un tema muy pertinente hablar sobre las inundaciones en Los Molinos. Gostaria de decir que he aprendido mucho con estas 4 presentaciones. Me ha gustado mucho de oír los ponentes. Quería compartir aquí duas gravuras, se puede, no sé si puedo compartir la tela, que tengo 2 gravuras de Murcia que es interesante para Pedro. Creo que no... que se puedo partilhar. ¿Puedo partilhar la pantalla? Sí, creo que sí. Espera, un segundo. Es que lo he bloqueado para que no se metiera nadie más. Vamos a ver. Inténtalo ahora. Tengo 2... Vamos a ver. Inténtalo ahora. Es que lo había bloqueado para que no nos volvieran a pintar la pantalla. ¿Ya está? ¿Estáis mirando? Sí. Sí. Vale. Tengo aquí 2, creo que es esta. Sí. De Los Molinos. ¿Ya conocías esta gravura del siglo XIX? Esto es de prensa histórica de la Ilustración española. Sí, y tiene el río el misma imagen. Sí, esto es de las crónicas de las inundaciones, sí. Sí. Era una imagen só para compartir con vosotros, creo que es interesante. Y nada más. Creo que gustaría de decir que el patrimonio de Los Molinos tiene, por un lado, la preocupación de las inundaciones y la manutención de las estructuras. Y también es interesante perceber cómo la arquitectura es concebida está preparada para recibir esas inundaciones muchas das veces. Estão impensados, uma estrutura pensada com uma morfologia hidrodinâmica para conseguir preservar-se con las inundaciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Pido la palabra. Oye, bueno, Bruno, digo, fíjate. Oye, iba a decir gracias por venir. Fíjate tú lo que hace
no cambien las costumbres. ¿Nos acostumbraremos a esto? No sé, no sé. A mí me coge ya un poco mayor. Bueno, no, tu papel aquí, Bruno, puede ser muy importante porque tu país comparte con el nuestro casi todos los ríos que van este-oeste, menos el Ebro y algunos cantábricos, los tenemos todos. Entonces, todos los caudales, toda la historia, todo es prácticamente común. Entonces, no sé cómo funcionáis en Portugal con respecto a los estuarios, por ejemplo, del Tajo. Los temas que hemos tenido bastante relación en su momento, tuvimos con vosotros con el Ecomuseo de Seixal. Y participamos cuando se inauguró todo aquello, pero ya hemos perdido la pista. Hombre, sería muy bueno poder volver a tener esa conexión con vuestras obras hidráulicas, que son muy importantes. Tenemos aquí la costumbre de mirar para otro lado, poco para Portugal y más para otros lados, pero debíamos hacer al revés, sobre todo por la historia y el peso que tenéis en todos los temas de etnografía. Y, por cierto, los temas de etnografía, con respecto a Paloma, casi me hubiese atrevido a traerlo, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, porque en el tema que estás haciendo tú de Galicia está el molino de Muros, que tiene una incidencia en cuanto a inundaciones muy importante por un hecho que sucedió en el año 82, 83, aquello que llamaban la gota fría. Y fue que, bueno, se achacó todo también en aquel momento hubo la destrucción de una obra que hizo el ministerio muy importante en el muro, la restauración, y una riada se lo partió por la mitad, tanto el azul como el propio molino, recién estrenado. Y entonces se achacó un poco a las condiciones medioambientales que habían cambiado y tal. Y lo que había pasado en realidad fue otra cosa, que fue cuando se hizo la restauración, el Ministerio hizo la restauración, lo que hizo con la zona de marismeña, que era la expansión que tenía el río en su salida a la mar, la zona de expansión y de reducción de velocidad se ocupó con un parque para las personas o para los vecinos de la villa de Muros, con lo cual se eliminó totalmente la frenada de una riada. Y sucedió en un momento dado que coincidió una gran marea, una especie de sitigia que llamaban en aquel momento, con la gran riada. Y en ese momento se suelen juntar las dos fuerzas, las dos tensiones, sube el nivel mucho y tampoco pasa nada por la corriente. Pero en el momento que la marea se reduce, se produce una fuerte corriente del río que acabó destruyendo eso. Por eso quiero decir que hay un tema ahí muy importante de volver a recuperar. Fue en los años 80, ¿sería, Inés? 80 y algo. Entonces, muchas veces no es el molino está preparado efectivamente para soportar inundaciones. Hay documentos históricos muy buenos sobre eso, ¿no? En Puerto Santa María, por ejemplo, etcétera. Pero lo que hay alrededor, que son las intervenciones actuales, son los que están poniendo en peligro muchas piezas de nuestro propio patrimonio hidráulico. Bueno, ya comentaremos. Yo creo que da pie también para hacer una nueva sesión sobre esto, tanto contigo, Bruno, como contigo, Paloma, por los temas que estáis viendo. Y no sé si me quito yo ya o Pedro, ¿hay más palabras? Pues creo que no hay más palabras. Hemos estado 2 horas, más allá del retraso del principio. Fernando ha levantado la mano. Fernando, hay una mano levantada. Fernando. Hola desde Soria. ¿Me escucháis? Sí. ¿Me escucháis? Yo simplemente os quería desde Soria hacer una hincapié, yo que me dedico más al tema de archivos, sobre todo de un tema que está intermedio entre el molino y la Confederación Hidrográfica, que es las asociaciones de regantes. Y sobre todo aquí que en provincia tenemos, dependemos de la hidrográfica del Duero y la del Ebro también, sobre todo algunas veces las asociaciones de regantes son asociaciones casi municipales, que en algunos momentos funcionan y otras veces no, o que otras veces con la ley de asociaciones, que me parece que aquí en Castilla y León son del 2012 la ley de asociaciones, lo que ocurre es que pues no funciona, pero sí que regulan, o la Confederación echa una carta y algunas veces lo utiliza para denegar a lo mejor la reconstrucción
o la rehabilitación de molinos. Es un tema muy interesante a nivel de seguir la documentación, como tiene que ser también ver la documentación de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, en algunas provincias muy utilizadas, pero en otras no tanto, donde también hay muchísima documentación sobre el tema de molinos. Simplemente quería comentar ese par de aspectos, nada más. Fernando, una cosa, si son comunidades de regantes o comunidades generales de regantes, están adscritas a Confederación Hidrográfica y sus actos se pueden recurrir en alzada ante la propia Confederación. Entonces, más allá de aquella parte que funcione como una asociación privada, en tanto que pueden ejecutar fines públicos, hay una parte de su reglamentación que sí se aplica a la normativa pública. Ya digo, es que algunas veces se encuentra que partes no están registradas, otras que sí. Unas tienen más relación con Confederación, otras que no, y algunas veces es una especie de punte seguirle la documentación de alguno de los molinos. Es muy complicado. Pero bueno, ese es el devenir de la investigación que le vamos a hacer. Bueno, si alguien más quiere intervenir, o Luis. Sí, no, simplemente. ¿Perdón? Que tienen pedida la palabra Joaquín Cárcamo. Desde hace un rato. Joaquín es que había escrito, pero no tiene el micro activo. Había puesto un mensaje que hemos leído. No sé si ahora ha activado el micro. Joaquín. No soy yo que he activado el micro. Vale. Pues Luis, si quieres cerrar. No, simplemente, bueno, pues oye, como es lógico, agradeceros a todos, a unos la presencia. Estoy con las palabras habituales, con la presencia, no hay ninguna presencia, pero bueno, con los trabajos de vuestras comunicaciones y poder haber conectado con todo este tema. Bueno, anunciaros una cosa. El día 28 vamos a intentar hacer otra videoconferencia en torno al patrimonio inmaterial de los molinos, todo tipo de molinos, ¿eh? Y es por despedirnos del año de una forma diferente. Y entonces, el patrimonio será el folclore musical en torno a los molinos y la Navidad, si puede ser, ¿eh? Entonces, creo que tenemos ya aquí mismo, entre los que estáis aquí, ya hay un experto musical que incluso canta. Creo que está otro ya en ciernes de que se nos va a apuntar. Estamos detrás de un asturiano. Veo que el barítono de la asociación nos está sonriendo. Está un asturiano que también vamos a intentar a través del Museo del Pueblo de Asturias que intervenga. Bueno, no sé si nos dará tiempo a organizar, pero bueno, vamos a acabar con una cosa mucho más, no sé, por un lado más humana quizá y más divertida en ese sentido, y para acabar el año así. Bueno, y esto será el día 28, os tendremos informados. Y para el futuro, este formato yo creo que a medida que vayamos aprendiendo más y todo, vamos a utilizarlo con más frecuencia. O sea, posiblemente cada mes. Con inscripción previa, Luis, lo haremos con inscripción previa. Sí, bueno. No, y ver cómo podemos evitar, bueno, lo que ha pasado del boicot este que ha habido a medio Segovia, pues intentaremos evitar. Pero esas cosas no nos van a torcer por la experiencia y el camino que llevamos recorrido. Nos van a venir con una cosa de estas ahora. Bueno, ni de broma. Entonces, bueno, pues os anunciaremos el día 28 y las próximas que hagamos posiblemente cada mes. Bruno, Paloma, estar atentos porque nos pondremos en comunicación con vosotros y para la próxima reunión. ¿De acuerdo? Venga, pues un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.